Ya, Bueno, comencemos. Comencemos. dale. Entonces, ¿quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Dónde está ubicado? ¿A qué se dedica? Cuénteme. Bueno, yo soy vendedor de churros, mi nombre es... Ah, vendo cabrita en los estadios. claro, no. Bueno, yo soy José Órdenes, soy kinesiólogo chileno y actualmente estoy acá en Brasil trabajando, haciendo patria y nada, juntando buenos referentes dentro de la kine para poder, yo creo que mi foco es poder llevar la kine a un nuevo patamar, o sea, valorizar la kinesiología, tomar el espacio que merece, y para eso se necesita un trabajo de hormiga. Entonces me vine para acá, hice mi intercambio y me quedé por acá haciendo mi magíster, ahora estoy en el doctorado y se me ocurrió la genial idea de abrir clínica. Entonces hago parte de la red de clínicas de Instituto Trata, que es la mayor red de clínicas de fisioterapia de Latinoamérica, y tengo las tres clínicas que hice patria y se llaman Instituto Los Andes. Entonces es como que se crearon redes ahí en Sao Paulo, en la ciudad de Marilia, donde yo vivo, y en Pompeya. Como te conté ahora antes, andaba, la mañana me puse a trabajar en Marilia, me fui a Pompeya y ahora volví. Oye, vamos a tu inicio un poquito. ¿Tú qué edad tienes? Partiendo por ahí, para que los colegas ¿Cuántos, se den una idea. cuántos años tengo? ¿Qué cosa fea? No, se pregunta. No, yo tengo 31. 31 años. Tre- 31 años, ya. Sí. ¿Cómo llegaste tú a Brasil? O sea, ¿en qué momento dijiste Brasil es mi rumbo? ¿Puedo ser sincero? ¿Viene sin censura? No, yo, Dale mira, nomás, dale, dale. en realidad, yo cuando me iba a venir de intercambio, siempre quise el intercambio, había posibilidad de varios países. Y a mí me llamaba la atención, un ejemplo, Australia, eh, Estados Unidos y España, ¿ya? Pero después cuando estaba viendo los intercambios dije, puta, me voy a ir lejos de mis viejos, para el inglés soy re malo, en la época re malo para el inglés. Bicis de Entonces dije, puerta. puta, voy a pasar vergüenza, y en España no les gustan mucho los chilenos, así que dije, puta, bueno, vamos a ver otra cosa. Y Ya. ahí vi el carnaval en Brasil y por las bellezas naturales dije, me voy a Brasil a las playas. Así que Yo pensé que me ahí, iba a decir, no, yo hice una pasantía, me gustó. No, el carnaval. no, y ahí, puta, dije, no, es un país cercano, habla otro idioma, más o menos parecido al chileno, y dije, nos vamos para allá. Ya, te Mi gran fuiste. influenciador fue H. Bahía. ¡Ah! Y me fui a bailar a Chaya. Así partí. Ya, entonces llegaste, me imagino que fuiste primero a cachar cómo estaba el mote allá, o como decimos acá. Me fue, O te fuiste así con una mano no, adelante y otra atrás a hacer patria como si. si en realidad yo fui súper amigo, yo me considero una persona súper amiga. Era un cupo en la U para irte, y yo llegué y dije, no, yo me voy. Y no le pregunté a mi viejo nada, yo me voy. Y tenía que firmar un montón de papeles, y firmé, y después cuando salí como de la secretaría, que fui a firmar, y dije, ¿qué chucha hice? Hacía el chile, ¿qué chucha hice? Y como que yo llego y teníamos un grupo de amigos que estábamos en la facultad de medicina, y yo le digo, oye cabrón, ¿quién se quiere ir conmigo para Brasil? Y todos como que, ¿cómo weón para Brasil? ¿Qué Ándate te pasó? solo. Dije, yo no me voy a morir solo ahí en esa wea, así que nos vamos con alguien. Y convencí a un amigo, que era el Esteban, y me vine con él para acá. Pero Y, él se quiso y, volver y después. Esteban. Ah, yo pensé que Esteban, estaba bajo un puente ahora Esteban. nada. Y ahí Esteban se vino conmigo, pero no le gustó mucho. Le tuvo miedo a la brasileña y ahí se volvió. Mm, Y en realidad me quedé acá, y cuando estaba puta, te vuelvo a decir, a las personas que están ahí, no sé cuántos chilenos están ahí, cuántos extranjeros están ahí, pero cuando me vine acá, uno siempre, puta, bueno, Chile, es como la wea, es malo, es como, puta, siempre el chileno el hablando mal de discurso Chile, habitual, sí. ¿cachai? Y puta, me vine acá, y yo en la UFRO, puta, tenía práctica del segundo año, teníamos el ABP, aprendizaje basado en problemas, teníamos un montón de cosas, y llego acá a la tercera mejor universidad de Brasil, de kinesiología, y aquí son 4 años, no son 5. Y ya, me meto, puta, llegué, bien vestido, con el uniforme, me agarraron para el huevo porque viene con uniforme de kine,
Y aquí no, aquí es un blue jeans, una zapatilla, una camisa y un Delantal. delantal. Y puta, y me quedaron mirando así como que, ¿qué onda? Y cuando llegué, puta, le pregunté, ¿y ahí cómo ustedes trabajan con los pacientes y todo? No, es nuestra primera vez que tenemos contacto con pacientes. Bueno, en el cuarto año, y yo como, No te puedo creer. puta, estos weones no saben nada, dije yo. Así que en realidad los primeros 6 meses fueron de vacaciones porque nunca tuve que estudiar, presentar un caso, nada, porque era todo como entrada para habituarse los colegas. Y, y puta, yo decía, bueno, en Chile somos la raja. Es más, yo doy clases en varios países de Latinoamérica y el concepto que tienen del kinesiólogo chileno es súper diferenciado en comparación con los otros países. Sí. Y nosotros en Chile, puta, weón, somos como la wea, que no aprendimos nada, que siempre paqueteando más. Cosa que tiene razón. No, mentira. Y ahí me quedé acá y puta, el segundo semestre, claro, me pasó una mala talla que me mandaron para UTI UCI. Y yo nunca había tenido práctica en ese país. El primer día me mandaron a instalar y a desinstalar un ventilador mecánico. Y yo que, a esto sé que se le enchufe y nada más. Y fue como, puta, ya aprendí en la baña y ahí, puta, como buen chileno, medio lonco del sur de Chile, me dijeron, no, pero ¿cómo usted no sabe nada, entonces respiratorio. Confirmo, no sé nada. Claro, y puta, me metí en un posgrado, porque acá se podía meter en posgrado en el último año, en el último semestre, te podías meter un posgrado. Entonces me metí un posgrado de respirator de UCI respiratorio, ¿cachai? Pero me metí de porfiado nomás porque no sabía nada y yo dije, puta, bueno, voy a aprender esta cuestión a la marra, ¿sí? Y me quedé acá y ahí me ofrecieron hacer mi magíster, ¿cachai? Y mi magíster lo hice en cardio. Pero yo siempre Nada que tenía la ver. parte, nada que ver, pero yo lo hice en cardio porque el profe respiratorio me vio que estaba haciendo un posgrado y dije, ya, cardio. Durazno, dijiste de que esta no me la gana. Y ahí después, puta, nunca trabajé en cardio, nunca trabajé en cardio respiratorio. Y ahí terminé el magíster y me llamaron a una clínica a trabajar. A todo esto, puta, pasé un montón de dificultades porque para convalidar el título acá era un poco complicado y todo. Y me puse a trabajar de masajista en un sauna, no sauna gay, en un sauna. Vamos a terminar la última parte. Trabajaba de masajista en un sauna. Y Lo que ahí menos hice fueron masajes. Ah, claro, lo que menos trabajé fue hacer masaje. Y ahí, puta, por mientras que me convalidé el título, puta, trabajaba a domicilio, tenía una bici y me movía ahí para atender, hasta que me llamaron de una clínica porque había atendido a un paciente y querían ver qué ya había hecho con el paciente, po. Porque acá como que el kine no habla con el médico, como que le tiene miedo, así como, el médico, yo no puedo hablar, ¿cachai? Y nosotros dentro del agua habíamos aprendido bastante a tener ese contacto directo, ¿cachai? Y puta, cuando yo llegué me llamaron, era una clínica de 12 traumatólogos, ¿cachai? Y yo dije, no, ¿qué pasó? ¿Qué cagada me mandé? No, ¿qué onda? Y me dijeron que tenía una sala, si quiere trabajar con ellos, y yo dije, claro, obvio. Y ahí me puse a trabajar. espérate, y ese, tú fuiste el primer kine que había ahí. Sí, el primer ¿Qué kine de pasaba con los Chile. colegas antes? Ah, de Chile. Ah, ya, ya. Y ellos no trabajaban, ellos tenían 12 traumatólogos y no tenían ningún kine. Y no, es que ya intentamos colocar kine, pero puta, el kine cuando tú llegas y te dice, doctor, no me colocó la recetita del ultrasonido, del test, de la vaina. ¿Viste? Y fue como, No me dio la indicación, básicamente. claro. Entonces yo dije, no, yo trabajo de forma diferente, trabajaba ahí en ese internet. Ya Claro, el trabajaba kine en chileno así manualidades como, y trabajé en un ve sauna. la receta, es como, ok, sigamos. Claro, claro. Entonces ahí me puse a trabajar con ellos y puta, empezaron a tener resultados. Ahí después me fui ya para la parte de terapia manual. Hice mi formación en quiropraxia acá, que quiropraxia es una especialidad de la kine. Y después hice el máster en terapia manual con Dimitri y Costa, que son dos griegos que están en Estados Unidos y que son los hijos de Janet Travel, que es de la parte de liberación miofascial. Entonces, puta, ahí ya despegué, ¿cachai? Y ahí me puse a abrir en la clínica, trabajaba con ellos en conjunto. Y ahí después me llamaron para ser coordinador por unos cursos, me llamaron para ser coordinador de un posgrado. Y hoy día soy coordinador de 5 posgrados a lo largo. No se puede decir a lo largo de Chile, porque Chile es largo, pero Brasil es como Claro, a lo grande de Brasil, ¿cachai? ya, Y ver. Antes claro, que sigan con esa parte, antes que pasemos como a la parte más clínica. Estabas tú ahí atendiendo a tus pacientes, qué sé yo, fuiste como la novedad chilena, ahí como el manjar.
Claro, el gringo Y, me sentía ruido, me decía el claro, gringo. ¿y en qué momento dijiste, ya, porque según lo que entiendo, tú tienes una empresa a través de clínica, ¿o no? Sí. Ya, ¿en qué momento saltiste ese paso de decir, voy a ser, o voy a dejar de ser empleado a formar una empresa? Claro, cuando yo llegué, lo bueno de los brasileños es que son súper abiertos de mente, entonces me dijeron, no, bueno, tenés tu sala, me pagáis el arriendo de tu sala y te tocáis el barco solo. No vamos Ah, a ser ya, subordinados de nadie de nadie. Y ahí yo me quedé, y yo me quería venir. Yo, yo me quería venir, yo me quería, bueno, me quería venir, me quería ir a Chile de vuelta porque pasaron algunas cosas, ¿cachai? Que todavía no conseguía concentrar en la cabeza. Y puta, no sé, po, no sé si tú conoces una camioneta, se llama Saveiro. Camioneta Saveiro. ya, Una camioneta chica, una pickup chiquitita, utilitaria, de las camionetas perfecto. utilitarias. Cuando tú le colocas una cúpula aquí en Brasil, se transforma en ambulancia. ¿Sí? Sí, sí, bueno, Ya. o sea, ni en África creo que existen esas camionetas. Yo decía, puta, buen servicio de salud, pésimo, porque dicen que el servicio de salud de Brasil es súper bueno, no, pero es pésimo. Y si te pasáis mal, te vayas a morir en el hospital, ni en los pasillos, en la puerta. Y caché que yo decía, puta, bueno, aquí no voy a tener cómo crecer porque las personas son súper pobres, ¿ya? Decirlo así, súper pobres. Y no tenía cómo crecer. La quina era súper desvalorizada y decía, no tengo cómo crecer. Y ahí un empresario que yo atendía me dijo, mira, en Chile todos son igual que tú, todos son quienes son. Aquí tú eres el chileno. Entonces tú tienes más posibilidad de crecer aquí que allá. Allá vas a tener que irte a un hospital, vas a tener que trabajar igual que todo, vas a ser uno más. Y aquí estás teniendo una diferenciación y me dijeron, si fuera por mercado, yo me quedaría aquí. Y ahí me convencieron y me quedé acá. Fue un empresario de una multinacional acá en Brasil. Y él me dijo, no, quédate. Y ahí me quedé y empecé a hacer mi empresa. Y ahí me alié, o andé aliado, ¿no? Me alié a la mayor red de clínicas de fisioterapia, porque en realidad el dueño, que es Tiago Fukuda, me dijo, bueno, de aquí a 3 años tú vas a ser mi mayor competencia. Entonces mejor tenerte en mi equipo junto conmigo que trabajar en contra, o sea, compitiendo. Claro. Y claro, yo no tengo ninguna noción de nada de empresario, de administración, de nada. Entonces ya, ok, entonces entramos a la clínica, yo con la parte académica, yo con la parte clínica y él dentro de la empresa entró con la parte administrativa. Entonces aprendí a hacer flujo de caja, DRE, todo lo que nunca sube, nunca. Y ahí aprendí a crear y hoy el Trata continúa siendo una parte de mi clínica, pero es una subunidad. ¿Por qué? Porque Instituto Los Andes trabaja con hombro, rodilla, cadera, fisioterapia, pilates, trabaja con toda la parte de fortalecimiento también y Trata solamente rodilla y cadera. Entonces yo ocupo rodilla y cadera, pero la parte administrativa engloba todo lo... Oye, y para los chiquillos que están diciendo ya, me gustó. Más o menos, un rango, puede ser amplio o no. ¿Cuánto vale una sesión de kine? O la sesión completa de no sé cómo lo llaman allá, 10 sesiones o el tratamiento completo. Ya, mira, existe varias realidades, como te digo, yo vivo en una ciudad que sería como en Chile, sería como Cañete, que es mi ciudad que tiene 20.000 habitantes, ¿sí? Sería una ciudad súper chica. Se paga aproximadamente por convenio, que sería FONASA en Chile, se paga 25 reales, que 25 reales corresponderían aproximadamente a 5.000 pesos la sesión, por convenio. Y por consulta particular se paga aproximadamente 25.000 pesos, 20.000 pesos. Es ¿Sí? más o menos parecido acá. Claro. Pero así O sea, como un poquito más el sistema público. los más así top cobran eso, 25, 30 mil pesos. La mayoría, puta, cobra 5 lucas, 8 lucas, 10 lucas, así como. Claro. Entonces, claro que el costo de vida aquí es mucho más barato. El costo de vida acá es más barato en comparación con Chile. Entonces, se puede hacer una buena cartera de pacientes. El kinesiólogo, yo creo que eso es una pandemia también dentro de nuestra profesión. El kinesiólogo hoy día, el brasileño principalmente, solamente le gusta tratar, no le gusta evaluar pacientes. Entonces no le gusta como, ¿qué usted tiene? No, acuéstese y ahí le vamos a colocar la corriente, No, acuéstese. ¿en serio? O sea, no hay proceso crítico de diagnóstico diferencial ni evaluación, nada.
Cuando yo llegué acá, fue como, para los traumatólogos le causó impresión que yo hacía diagnóstico, que yo hacía como evaluación, test ortopédico, así como, wow, tú eres Oye, de Marte. y bueno, la Frontera igual es una universidad destacada, no hay que mirarla menos. Oye, ya, pasaste, hiciste todo este proceso, te decidiste, dijiste me voy, no me voy, no, te quedáis. Eh, ¿En qué momento dijiste yo me voy a especializar en terapia manual y voy a tratar columna, que es el tema de hoy en particular? ¿Sí? Eh, Mira, cuando ¿Por yo en qué? realidad me puse a, empresarialmente hablando, eh, empresarialmente hablando, me puse a buscar porque yo anotaba, soy medio loco, no sé si tengo esos libros para él todavía, pero ya anoto todo, mira. Si estamos hablando, yo estoy anotando cualquier cosa, siempre tengo la manía de anotar. Entonces, tenía un cuaderno que anotaba, bueno, la persona vino con qué, dolor lumbar, y este con cadera, y este con rodilla, iba anotando igual con palitos, palitos, Tu palitos, palitos. estadística. Al final del mes empecé a ver que tenía puta, mucho más personas con dolor lumbar, me puse a investigar y claro, la mayor prevalencia es de patologías de dolor lumbar. Y empecé a buscar que principalmente el artículo de la JOS de 2012 mencionaba sobre el mejor tratamiento, cuando acabó de salir del horno, ¿cachai? Eh, sobre, sobre dolor lumbar. Y ahí empecé a encontrar que lo mejor que aparecía era terapia manual y ejercicio terapéutico, terapia manual y ejercicio terapéutico. Y a mí nunca me gustó electroterapia, nunca, una que Ah, nunca. eso te quiero preguntar también, porque en parte más técnica. Está bien, el ejercicio funciona, entonces nadie puede negar ese punto. Pero ¿qué pasa con el manejo de dolor? ¿Cómo lo manejas tú en ese sentido? Por ejemplo, la neurofisiología del dolor. ¿Cómo manejas tú ese punto? Si en este caso, por ejemplo, tú dices, no me gusta la electroterapia. Ya, mira, súper buena tu pregunta. Lo tuyo, no, Desgraciado. sí, mira, lo que pasa es que cuando nosotros entendemos, yo creo que es el grave problema de repente de los colegas latinoamericanos y que quiero cambiar el paradigma de eso. Nosotros creemos que la terapia manual tiene una efectividad a nivel del sistema nervioso periférico, o sea, o de la región. Por ejemplo, voy a manipular una rodilla y la rodilla va a tener la mejora de artrocinemática. Sí, la tiene, Claro. pero el mínimo porcentaje. Lo que realmente sucede es una liberación de opioides endógenos por la médula espinal y Ujú. se produce todo ese proceso de neurofisiología o neuromodulación del dolor. Entonces, de repente, cuando tú movilizas, grado 1, grado 2, tiene la mejora del dolor de tu paciente. Entonces, por el modelo neurofisiológico, sino que no es por lo que tú haces en la periferia, sino que lo que sucede con tu cerebro a nivel del sistema nervioso central. Entonces, un ejemplo, dígito presión de bajo grado, movilizaciones de bajo grado, manipulación en interregionalidad, o sea, en otro lugar, produce el efecto. O sea, un amigo mío, Ronaldo Olivera, publicó un artículo el año pasado mencionando que para pacientes con dolor lumbar, manipular la lumbar o manipular torácica tiene el mismo efecto. ¿Por qué? Porque el efecto no es en la región de mejorar la artrocinemática, sino que Ujú. el efecto es a nivel del sistema nervioso central. Entonces, realmente cuando trabajáis, entiende eso en la parte de terapia manual, lo ocupa a tu favor. O sea, si tengo a alguien con dolor lumbar, puedo trabajar con puntos gatillo miofaciales en la región o puedo trabajar con una movilización y manipulación en otra región, porque de esa misma forma voy a tener una modulación del dolor de mi paciente. Entonces, yo acabo trabajando más con eso que con electroterapia. Oye, una pregunta que yo cuando estaba estudiando, probablemente mi evidencia es Z. Estuve estimulando, o sea, viendo libros cómo estimular los mecanorreceptores a través de la movilización y, y me di cuenta en un libro en el Harrison, no sé si lo cacháis, ¿Sí? y en el Boyton, que para estimular ese tipo de mecanorreceptores tenía que hacer más o menos 120 Hz, algo así, no me acuerdo, quizá me tiré un carril, pero era mucho más de la vibración Creo que del mando. hacemos. Sí. Claro. ¿Cómo manejáis eso tú con la terapia manual? Si es solamente clínica, lo que dice el paciente, ¿hay alguna técnica en específico o alguna movilización específica que ayude a cierto patrón para aliviar? ¿O me tiré Mira, al carril de la vida? no, no, bueno, lo que pasa es que cuando en realidad tú tienes un paciente con dolor, existen dos posibilidades. Si vais a trabajar en la parte muscular, un ejemplo, con punto gatillo, tienes el uso del algómetro. Entonces con el algómetro tú vas a ver la presión que el Ok. paciente te relata dolor, de 0 a 10, Ah, 8, perfecto. como límite.
Entonces después vas a presionar nuevamente y vas a ver que la presión aumenta. Si aumenta arriba de 35%, quiere decir que la región fue desensibilizada. ¿Cachai? Una forma más objetiva. Pero claro, la movilización en sí, más que el efecto que ella tiene, porque tiene su efecto clínico, y uno sería redundante en negarlo, pero el efecto no es por los propioceptores ni por los mecanorreceptores. El problema es, o sea, la solución de eso es un conjunto, porque la persona ve que está movilizando la región que supuestamente está dolorida, ves que estás colocando la mano, entonces toda la parte del conjunto del cerebro de la persona, ver que está manipulando la región o movilizando la región, ver que está haciendo algo y no está generando dolor, automáticamente hace la disminución de la alerta. Entonces, no es por el efecto que nosotros creíamos que era, claro, teníamos que hacer, creo que son 80 Hz que tenéis que hacer. Sí, ¿No? era muchísimo. Ni que fuera Roberto Marfinfla lo hacía ahí, porque era muy rápido. Claro. Pero el efecto en realidad que uno ve en la clínica, y eso lo puede ver, es porque en realidad el cerebro ve que no es una situación que está generando un caos para él. Entonces, hoy día vemos mucho con la educación de dolor eso, ¿cachai? Que de repente el paciente puede caerse, pero está arrancando un Rottweiler, mismo que se arañe la pierna va a continuar corriendo, porque el sistema nervioso central va a entender la sobrevivencia como primer foco. Entonces, cuando depende cómo educa el paciente, mira, le dice, ¿sabes qué? Tu rodilla está ok, lo que necesito es movilizar un poco para que el cerebro entienda. Porque más que mecanorreceptores, yo creo que lo que estimulamos son los propioceptores. Los propioceptores. Entonces, un ejemplo, los propioceptores intraarticulares de la región articular, del disco intervertebral principalmente, o de la cápsula de la faceta, cuando hacemos la manipulación, que supuestamente colocamos algo en el lugar, pero no colocamos nada, lo único que sucede es la cavitación. Cuando sucede la cavitación, disminuye la presión dentro de la articulación, lo que va a hacer disminuir el impulso de los propioceptores. Entonces, en realidad, el efecto que se produce no es el de colocar en el lugar, no es, sino que disminuir la presión intraarticular a través del clop, que sería la cavitación. Ya, estos pacientes, estas son como preguntas clásicas de todos los pacientes. ¿Sabéis que fui el trauma y me dice que me tengo que operar? Me tengo que operar, una hernia, qué sé yo. Y va donde el kine y dice, no, ¿qué te voy a operar? Ven a hacer kine conmigo. ¿Qué opinas tú de eso? O a veces el problema no puede estar ahí, sino que está en la cadera. ¿Cómo manejáis tú ese consejo, ese manejo con el paciente y hasta dónde podéis llegar? Ya. Bueno, la indicación de cirugía urgente para pacientes con dolor lumbar principalmente se trabaja con la caudecuina o con alguna bandera roja. La caudecuina, nosotros sabemos que principalmente es cuando el paciente pierde la sensibilidad en silla de montar, o sea, no siente cuando pasa el papel higiénico, tiene problemas de disfunción eréctil o problemas sexuales, de orinar, tiene pérdida de intestino, él pierde principalmente fuerza unilateralmente, fuerza no es hay M4, M3, no, fuerza, no hay movilidad y hay una alteración de sensibilidad, eso es un indicativo de cirugía, así clásico, solamente que ocurre menos del 2% de los casos. El otro es fractura, en donde vamos a ver principalmente reglas clínicas, un ejemplo, paciente arriba de 50 años, de sexo femenino, que haya relatado que se cayó, que tenga dolor a la palpación en la región donde ella menciona que se golpeó aquí y tú palpas y le duele, y el paciente no se puede acostar boca arriba, es un indicativo que hay fractura y hay que encaminarlo. Entonces hay algunas reglas que tú manejas como bandera roja que automáticamente dicen, no, este no es mío. Pero hay reglas, que es una de las novedades que yo puedo decir con total certeza, que me cambió mucho la cabeza, fue después de un entrenamiento que tuve con Mark Laslett, que es el tipo que más estudia dolor sacroiliaco en el mundo. Y cuando empiezas a trabajar con un paciente, tú empiezas a trabajar con prevalencia. O sea, en dolor lumbar, ¿cuál es la prevalencia? ¿Cuál es la mayor prevalencia que existe? Que alguien venga con fractura. En tu atención terciaria, casi nula, pero puede existir, pero es menos del 2%. La mayor realidad de dolor lumbar es de origen discogénico, ¿ya? Y esos son términos nuevos de repente para los colegas que están ahí, por irritación del disco, del núcleo pulposo en el disco intervertebral, o sea, en el anillo fibroso. ¿Por qué? Porque se entendió que existe la placa terminal cartilaginosa, que es lo que está entre el disco, y que permite que llegue flujo sanguíneo. O sea, los discos intervertebrales no son avasculares, sino que tienen vascularización, y es por eso que aparece que, un ejemplo, si tú tienes una hernia entre el E2 y el E3, en un año el 66% de los casos se va a reabsorber, porque como llegan macrófagos, ellos pueden recapturar el exceso de tejido que salió
producen ese proceso inflamatorio que es el dolor agudo lumbar que nosotros tenemos, pero a lo largo del tiempo él consigue reabsorber la hernia. Entonces, cuando entendemos que la mayor cantidad de lesiones, antes de se transformar en una hernia, protrusión o cualquier cosa, se trabaja en un dolor de tipo discogénico, en una deshidratación discal. Después existe el dolor radicular, sacroiliaco, facetario. Entonces, cuando trabajas por prevalencia y cuando comienzas a entender el diagnóstico que Silvio está colocando aquí, diagnóstico de sustracción por prevalencia, empiezas a hacer test clínico. Un ejemplo súper fácil, una más súper fácil que le puedo dar aquí un tips. El paciente te llega con dolor lumbar, lo que hace lo coloca boca arriba, si fuera más adulto mayor, o boca abajo, si era más joven, y le pides que empiece a hacer la dirección preferencial de Mackenzie. En extensión en jóvenes, y ellos si empiezan a centralizar, es porque el problema es discogénico. O sea, un test totalmente simple, y si el paciente de adulto mayor, arriba de 50 años, lo coloca boca arriba y le pides que empiece a abrazar las piernas, y si el dolor empieza a disminuir, es porque el problema es discogénico. Existe la segunda regla en donde va a haber el test radicular, y todos aprendemos en la universidad, el test de la 6, porque es el mejor. Pero en realidad es un test altamente sensible, pero poco específico. Y tenemos el test de la CEGI contralateral que es altamente específico, y cuando lo haces y te dan positivo los dos, puedes decir que el paciente está con una hernia posterocentral y que sí realmente el problema es radicular. ¿Sí? Oye, ¿cómo está la validez de los test para esa patología? Por ejemplo, para hombro, los test cada vez van más así como Cayendo. Claro. cayendo. En columna, ¿qué onda? ¿Cómo va esa validación? En columna principalmente lo que se está trabajando, y le voy a contar un spoiler acá, ya que estamos entre amigos. ¡Ah! No hay nadie. Lo que pasa es que en mi doctorado yo estaba haciendo otra cosa de terapia manual, comparando terapia manual con punto gatillo y ejercicio terapéutico de activación neuromuscular, y Mark me pidió para cambiar la tesis. Y para validar esa weá que me estoy preguntando. Entonces voy a estar con cosas porque tengo que hacer un montón de cosas para validar, pero en realidad, claro, mira, el dengue comando aquí. Pero lo que pasa es que cuando se trabajan test isolados o aislados, automáticamente la validez cayó totalmente. Y eso es si ustedes se pueden dar cuenta, es una cosa que aprendí con Chad Cook, que nosotros hacemos, yo hago las traducciones de los cursos de Chad Cook de francés y de inglés para el español. Entonces lo hacemos a través de la empresa BP. Y es más, el 20 de mayo están liberados esos cursos. Y ahí, ¿qué es lo que pasa? Chad Cook también menciona eso, que todos los test ortopédicos que vienen de epónimos, o sea, el test de Hawking Kennedy, bueno, lo inventó. Entonces, le ponen que el test de él sea la raja y que todo lo ocupe y que sea súper bueno. Entonces, en el estudio que él hizo, lógicamente colocó, como se dice ahí, colocó eso de su caldo. De su cosecha, claro. Entonces, él quiso que se hicieran muy bien, y claro, la sensibilidad era espectacular, o sea, 100%, 98% y por ahí. Pero cuando empezaron a aparecer más estudios, otras personas evaluando lo mismo, empezaron a darse cuenta que, claro, había sesgo de confirmación, no había una alocación de los pacientes de forma correcta, él sacaba pacientes que ensuciaban la muestra, ¿cachai? Entonces había manipulación de datos. Y cuando se empezaron a hacer todos esos artículos nuevos, empezó a caer por tierra todos los test ortopédicos. Lógico que iba a pasar eso. Entonces, no sé, pues el test de Guillet. Es decir, tocáis las dos espinas posteriores superiores, espinas ilíacas posteriores superiores, y le pedí a que se agache. Y, estudios biomecánicos demuestran que hay 2 grados de movimiento en la sacro ilíaca. ¿Dónde voy a palpar 2 grados en tus dedos? No, nunca. Bueno, yo viví eso en la universidad cuando empezaron a caer esos test y era como, ¿qué vamos a hacer ahora? Se acabó la kinesiología, los test no sirven para nada. Fue todo un tema porque no había nada para adelante en ese momento. Después aparecieron más. No, lo peor a mí me pasó cuando me dijeron que hiciera el test de Guillet y no había nadie. El profe, no, porque mira, hay una hipomovilidad en la derecha, y bueno, no puedo ser tan tonto que no estoy viendo esto. ¿Tú crees que ese test aparece en un libro del año 1701 y no hay ni una foto más? Es como la única foto que existe, poner los dos dedos así y vete a saber tú quién lo inventó, si en verdad tiene alguna muestra, nada. Son como Claro. el presión-descompresión en la quina, así como Claro. técnicas que pasan del boca a boca. Sí, pues si tú, un ejemplo, en el curso de Chad Cook él menciona mucho que el que crea más test ortopédicos, más diagnósticos clínicos que no existen y no son reconocidos por la OMS, es el kinesiólogo. El kinesiólogo, el osteopata y el quiropráctico son los 3 que más inventan cosas. Qué terrible. No sé si reírme o llorar.
Claro. Oye, Pero eso está cayendo pues bastante por tierra y felicitaciones. eso está súper bueno porque está cayendo bastante por tierra sobre principalmente cómo no debemos reaccionar Sí. con nuestros Oye, le pacientes. pagaste a un montón de gente para que viniera a saludarte acá. No, no, mira, quizás como que lo máximo no son alumnos. Sa- Lo bueno, ¿sabéis Saludos de Dos Hornos. claro, lo bueno de esto es porque, puta, no sé si soy, o porque soy chistoso, o porque hablo cosas buenas, pero las personas, como que los alumnos que yo hago clase, me siguen visualizando, es como, bueno, es como el profesor Rosa, que es el mismo video con una música diferente, como, Claro, no, pero no sé cómo en portugués, pero en portugués yo he visto algunos temas tuyos y una seriedad, pero así, ni un chiste, o por lo menos claro, algo que se entienda. En español es no, distinto porque es el natal. sí, pues, ¿no? Y de repente igual me pego en chetumare, pero me lo pego en el portugués y nadie cacha, entonces como que queda así, Da lo nadie mismo. cacha lo que dije. Oye, Entonces, aprovechen a hacer sus preguntas mientras nosotros conversamos, porque no es una clase esta cuestión, pues es como más conversar del tú a tú. claro. Ya. Hay una conversación. Y claro, lo que te decía de los test, entonces hoy día hay muchos, igual hay que tomar cuidado y las personas que están visualizando esto, por favor, tomen mucho cuidado, porque nosotros somos 8-80, no tenemos como medio término. Entonces, puta, ahora todo es educación en dolor. Es más, voy a subir un Sí, video pues. que me mandó que me mandó Mark Laslet, súper bueno, una mujer con un clavo aquí en la frente, es que tengo un dolor súper grande en la cabeza. No, pero si necesito sacarte el clavo. No, pero es que tú piensas muy reduccionista porque el problema es mayor y yo tengo que... Entonces, mostrando como el lado de los jóvenes que quieren educar en dolor y las personas que quieren trabajar en la parte de terapia manual y quién está correcto y quién está equivocado, sino que es que como Sí, que nos vamos mucho a un lado o mucho al otro, sino que sí. tenemos que Yo estar te muy... preguntaba por la terapia manual y la electroterapia porque por lo menos a mí me formaron en dolor. O sea, manejo de dolor con electroterapia de todos los modos que te puedes imaginar. Que la región rostro-medial vulvar. Todavía me acuerdo de las clases de Tapia y el doctor Héctor Gutiérrez, weón, que te hacía mierda con los núcleos basales que después se te olvidaban. Y de llegar a la clínica, decía, señora, yo le voy a solucionar su problema de espalda, le voy a poner el TENS en la pierna. Y como que te quedaba mirando así como, ¿qué estáis hablando? Se me duele la espalda. Claro, claro, es súper cuático. Eso también cuando de repente me pasa a mí con la parte de terapia manual. No, mira, ahora le voy a manipular, bueno, me duele la espalda, me duele la lumbar, Sí. me duele el brazo, que es como- Ya, Pero, bacán. pero es súper interesante eso porque, como te mencionaba, eh, se habla mucho de educación en dolor, se habla mucho de ejercicio terapéutico, pero hay que tener cuidado cuando se aplican. Yo digo, no existe técnica equivocada, no existe técnica mala, porque para probarse tenía que probarse en algo. Pero existe la técnica mal aplicada en momento equivocado, en la persona equivocada y en la intensidad equivocada. Yo creo que ese es el Oye, punto. pregunta, para partir de los que están así como bien en la base. ¿Cómo enfocáis tú una terapia más o menos globalmente? Por ejemplo, cuando yo trabajaba en trauma hace mucho tiempo, partía y le decía, no sé, pues, haga un calentamiento, qué sé yo, lo subía a la bicicleta, si es que no queréis que trotara, o cualquier cosa. Después Ya. venía algún ejercicio, por ejemplo, de hombro, más cuerdas, qué sé yo, y al final trabajáis preposición o cualquier cosa. ¿Cómo enfocáis tú tu sesión? Ya, dentro de la rehabilitación en realidad, una cosa que todos aprendimos y repetimos igual que papagayo, eh, cuando nosotros repetimos igual que papagayo, nosotros decimos, no, pero lo primero que tenemos que hacer es disminuir inflamación, vamos a mejorar el rango de movilidad y después vamos a ganar fuerza. Hay que repetir igual que papagayo. Pero cómo nosotros aplicamos eso, y de repente eso depende de la evaluación del paciente, porque cuando nosotros primero tenemos la historia clínica, para intentar entender un poco cuál fue el mecanismo de lesión, ¿cachai? Entonces, entender un poco eso. Nunca vamos a llegar a la causa perfecta, específica, sino que vamos a intentar llegar a algo más plausible. Y en la historia clínica tú lo tienes, y cuando empiezas a educar al paciente, cuando le empiezas a preguntar del dolor, si es agudo, crónico, subagudo, si el paciente tiene un dolor que principalmente altera la funcionalidad o no, y tú vas clasificando según la funcionalidad, según el tiempo o según eh, el rango de movilidad, empieza a limitarte. Si tiene un paciente agudo, lo que va a hacer primero es tratar de disminuir ese proceso doloroso, ese proceso inflamatorio. Entonces, cuando vas a trabajar con él, tiene que ser de la forma más cordial posible. Ahora, un subagudo, tú vas a tratar de ganar amplitud de movimiento y vas a tratar de disminuir el dolor residual. Y en un paciente crónico que te quede con el dolor residual, vas a intentar bajarlo y ponerle rápidamente movimiento para restablecer todos los rangos de movilidad que quieras. Entonces se enfoca como en ese nicho principalmente
Y claro, yo no hago calentamiento. Yo principalmente trabajo mucho con la parte de activación neuromuscular. ¿Ya? Me encanta mucho buscar artículos científicos sobre, con electroencefalograma, cuál es el ejercicio que más activa, tanto por electromiografía de superficie cuanto a nivel de córtex motor, el área que yo quiero trabajar con mi paciente. Entonces, un ejemplo, por mencionarte un ejemplo, ¿cuál es el mejor ejercicio que activa glúteo máximo o glúteo medio? ¿Cuál es el ejercicio que mejor activa o mejor recluta fibra del tibial posterior? Entonces, más o menos empecé a trabajar con eso. Y no trabajé con carga, sino que empecé a trabajar con ejercicios principalmente de activación. Entonces, trabajé con concéntrico, isométrico, y después le coloqué un poquito de resistencia en excéntrico para trabajar. ¿Cachai? En la famosa clamp o ostra, que trabajamos mucho, ahora que está de moda para el complejo posterolateral de cadera. Entonces, en calentamiento no le doy mucha Está bien. intensidad, y ahí no le coloco carga hasta que el paciente, yo trabajo mucho eso, que es un ejemplo, me sucedió mucho con atletas. Yo trabajé mucho con un equipo de voleibol y hasta participé con la base de voleibol brasileña acá, de mujeres. Y ahí, igual que el niñito que está viniendo con el... Espérate, paréntesis. Después del sauna con masaje, Sí, me fui para el otro pasa. lado. Siempre incursionando en vida, Está bien. en áreas nuevas. En Brasil son muy Y diversos. sí, Está bien, está bien. sí. Y, es como en Europa, pero en un país salvo. Bueno, y ahí, caché que me di cuenta que lo que pasaba, y lo veo mucho en el ligamento cruzado anterior, eh, lo que pasa no es fuerza, ¿ya? Nosotros cometemos el error, de repente, no sé, pues la señora bueno, tiene un problema en hombro congelado, y tú querés que se vuelva halterofilista, que levante no sé cuántos kilos de peso. Y Claro. no es por ahí. Y en realidad tienes que hacerla que vuelva a ser funcional y también que ella pueda volver a activar el nivel cerebral de la región, porque cuando tienes dolor, tienes alteración de estímulo en el córtex, entonces muda, cambia el córtex, como se activa principalmente, entonces tienes que tratar de restablecer lo que era antes. Y cuando nosotros víamos principalmente en atletas de vóley, puta, bueno, hacía 6 meses full post LSA, la activación, fuerza, 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 y hacíamos los test, en la época era el FMS, que ya no sirve, y después empezamos a hacer el IKDC, el Lesion, el WOMAC, que son los cuestionarios para poder liberar, Sí. ¿cachai? Y terminamos, bueno, pasaban 3 meses y se lesionaba. Y tú ibas a evaluar, tenía fuerza, tenía todo, pero ¿qué es lo que pasaba? Cuando de repente teníamos los videos, la persona saltaba, te hacía el valgo dinámico excesivo y luego el glúteo te llevaba para afuera. Y empezamos a hacer un estudio de campo, ¿cachai? Y nos empezamos a dar cuenta que las personas que tenían postoperatorio del LSA principalmente tenían un retardo de 3 a 5 segundos a más la activación del glúteo. ¿Cachai? Entonces, como que quedaba la cagada y después el glúteo iba a intentar arreglar algo, pero ya se había ido roto de nuevamente el LSA. Y empezamos a trabajar y a darnos cuenta que era más importante que la fuerza, la activación. Entonces, un ejemplo básico, discinesia escapular. Ese término no se utiliza mucho más, pero que es un desorden de la activación de los músculos para poder hacer el movimiento. Entonces, lo que nosotros queremos hacer en realidad es que el cerebro vuelva a entender el movimiento y no que gane fuerza y no que fortalezcamos cada músculo, sino que sea el tiempo de activación, o sea, que el tiempo de activación sea mucho más rápido. El Y timing. claro, entonces eso Exacto. lo podéis trabajar de una forma muy simple, con un elástico, con un ejercicio funcional, solicitando el movimiento y no como el kinesiólogo de feria. ¡Levante el brazo! ¡Lleva atrás! No, ¿cachai? Bueno, no me vilipendé el palito de APS. Bien, el palito. Hay que aguante, lo defiendo hasta el final. Claro. Oye, Pero el paréntesis. Tú, para evaluar, ¿cómo utilizas la CIF o solamente, según lo que tú me decías ahora, que no podías poner una señora que iba con el carrito a la feria a volverla musculosa? ¿Evalúa según la CIF o genera un plan de tratamiento integral según lo que el paciente quiere realizar? mira, principalmente nosotros utilizamos la CIF, pero yo no me guío, o sea, dejo como un calco. La CIF la dejo abajo. ¿Cachai? Y le pregunto, ¿cuáles son las expectativas que él tiene? Porque de repente Ya. por la CIF, bueno, el paciente te dice que casi, igual que cuando tú vas al hospital final de semana, un sábado en la noche, porque te duele la guata, y estás ya 5 días con dolor de guata, y estás en el hospital en urgencia y te ponías a gemer porque querés que te atiendan más rápido. ¿Cachai? Es como el paciente muchas veces, y en eso nos hemos dado cuenta, que cuando tú haces completa la CIF, como es el primer contacto, él quiere decir que está muy mal
para que le dé más atención. Es algo típico que nosotros hacemos como humanos. Y después a lo largo de la primera, segunda sesión empezaba a ver realmente la expectativa de él. Entonces, de repente, claramente, cuando la expectativa está alta y la CIF está principalmente baja, o sea, tenemos que trabajar mucho, acabamos llevándolo en consideración, pero cuando son discordantes yo me enfoco más en la expectativa del paciente, ¿ya? Porque muchas veces en la CIF nos podemos dar cuenta de los ganos secundarios, como un ejemplo, alguien que no le gusta trabajar y no quiere mejorar porque, bueno, no quiere volver a trabajar, si quiere quedar alejado de la pega, Que no pasa o, nunca. ¿ya? No pasa nunca. Nunca, nunca. Y, y de repente la abuelita que vivía sola y porque se cayó, los hijos la llevaron para la casa y tiene el gano secundario. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, hay que ver el entorno completo y ver las expectativas del paciente realmente. Oye, acá el Cristian Quineblasto, que es interesante su afirmación, no sé si fue una pregunta o no, dice, la terapia manual solo sirve para cumplir las expectativas del paciente. Esto no sé si pasa mucho en Brasil, pero acá hay una corriente que cada vez toma más fuerza, eh, no en contra, pero sí como cuestionando mucho la terapia manual. Es como, Sí. ya está bien, pero no es lo que más sirve, ¿cachai? ¿Qué Mira, dices tú al respecto? yo en realidad, el punto es súper, yo lo encuentro en Chile que está un poco diferente a algunos países porque hay diferentes vertientes, ¿ya? Yo creo que Chile pasó un poco más por el dolor social, ¿ya? Porque en un momento los quiroprácticos comenzaron a ganar mucho, mucho espacio y Todavía. como que comenzó a crearse ese conflicto. En realidad yo la terapia manual, si es bien utilizada, tiene su efecto. Hay bastantes artículos que se han generado, que han mostrado su efecto. Pero en Chile yo creo que está sucediendo mucho. Es bueno, pero se está llevando al extremo de Sí. cuestionar todo. O sea, yo veo de repente live y me quedo viola, pero de repente veo live como que nada sirve. Po. Y como que nada sirve, ni la regla de predicción clínica, ni los test ortopédicos, ni nada. Entonces, bueno, vamos a cerrar las puertas y vamos a trabajar de Uber, po, porque nada sirve. ¿Cachai? Lo que pasa Entonces, es, claro, lo que pasa es que sabéis que ese punto de que nada sirve, por ejemplo, tenéis que valorarlo. Por ejemplo, yo lo he escrito, bueno, escribí un paper y malo. Entonces, ¿con qué validez yo voy a decir así como, no, esto no sirve? Es como, pruébalo, claro. ¿cachai? Es ¿Cómo como, te yo mira, vayan? yo este año, de este año estoy con 3 artículos que sometí. Puta, bueno, es re difícil publicar y los buenos cada vez son más críticos y cada vez más te cancelan cosas y cada vez quieren más evitar los sesgos y todo. Al final te queda una evaluación. Por ejemplo, un artículo que nosotros estábamos discutiendo aquí en Brasil, súper buena onda aquí no tienen que... eh, no tiene ese problema. Un ejemplo, estaban hablando de la educación en dolor. Si la hace Sullivan, que es el que creó más o menos este movimiento y todo, es genial. Pero si no la hace él, vale gallampa, porque solamente él tiene el entrenamiento para poder hacerlo. O sea, eso es lo que se están discutiendo profesores que trabajan con dolor aquí en Brasil. Felipe Reyes, habían otros que decían, bueno, es genial lo que él hace. Solamente él lo puede hacer. Si lo hacemos nosotros, queda la caca, porque no tenemos la experiencia que él tiene. Entonces tenemos que tomar mucho cuidado. Ahora están apareciendo algunos artículos también batutando encima de la educación en dolor que no trae ningún beneficio de repente en algunos pacientes agudos. O sea, como que tú tengas un cuchillo en el pecho y digas, no, pero es que tiene que dormir mejor, se tiene que mover mejor y usted puede hacerlo. Entonces hay casos y casos y tenemos que entender eso y de repente yo veo mucho, y algo que me llamó mucho la atención, que las personas que más criticaban nunca habían atendido a un paciente. Entonces están las personas que trabajan con estudio y las personas que son clínicos. Y ahí tiene que haber un balanceamiento entre las dos porque uno critica todo y otro defiende la técnica. Esos son los dos problemas que nosotros tenemos hoy día en la fisioterapia y en la kinesiología. Uno que cuestiona todo, así nada sirve, y otro que trabaja en la clínica y defiende una técnica. Entonces, los dos en el extremo están mal, sino que tenemos que ver cómo se aplicar y cómo evaluar al paciente y tener ese feeling eh, de aquello. O sea, un ejemplo, no, tenemos que hacer toda educación en dolor. Ok, atiende a un paciente, te voy a dejar acá en la Vila Barros, que se llama aquí, donde es como la cueva del jote, la cueva más peluda, y dile a una señora que está gritando dolor en la espalda que te va a dar un dolor. No, que usted tiene que comer mejor, usted puede hacerlo, vamos a introducir el ejercicio, y no le da remedio, o no le da ejercicio, o no le Mm. colocas corriente, seguro cuando salgáis o el auto va a estar apiedrado o te van a matar, ¿cachai? Porque son conceptos diferentes. Entonces, tenemos que tomar mucho cuidado con eso. No es ni muy, muy, ni tan, tan, como se dice en Chile. Eh, entonces, aquí dice este argumento también se usaba para decir que la TMO no funcionaba porque él
que lo hacía no teníamos experiencia. Sí, exactamente, es lo que estaba hablando del test de Guillet. O sea, el único que encontraba diferencia era el Guillet, ¿cachai? Pero se hicieron un estudio que después no tenía validez ninguna. Hoy día también se está haciendo la misma cosa con Peter Sullivan, que él decía que era genial, pero se está dando cuenta que también cuando no lo hace él, estamos pasando como por el mismo proceso, no sé si te das cuenta que es lo que Mm. estábamos hablando al comienzo. Es como que la terapia manual eran semidioses que trabajaban y todo lo solucionaban, y después te vas dando cuenta que no era tan así, que los test clínicos no tenían, tenían muchos sesgos, tenían muchos problemas, y ahora está pasando lo mismo con la educación del dolor, y ahora están empezando a aparecer algunos artículos diciendo que no están así, ¿cachai? Entonces yo creo que primero quedarse arriba del muro y ver cómo pelean, es como el pato que sale en el meme, pelean malditos, y como comiendo, y para ver qué es lo que pasa, porque en realidad hoy día lamentablemente no vamos a crear la pólvora nuevamente. O sea, tenemos que ver qué No, vamos a y trabajar. es como todo, o sea, todo lo que probablemente tú quizás estés enseñando ahora que es como la panacea, en 40 años más probablemente no lo sea, ¿cachai? Exactamente. Entonces hay que ser críticos pero respetuosos, yo creo que esta es la palabra, respetuoso y mirar desde arriba, afuera de la caja, como se dice en términos empresariales, y mirar desde fuera de la caja para ver qué está pasando. Un ejemplo, y como la live se va a terminar, un ejemplo polémico, que voy a decir yo aquí, es como lo que pasa en Chile hoy día. Si tú te das cuenta, el movimiento social que está en Chile, bueno, No, si que yo no te te- digo, si yo hablo alguna cosa en contra, queda la cagada y me quieren matar, ¿sabes? Sí, claro. Pero cuando tú estás fuera de la caja, o sea, yo estoy en Brasil, viendo lo que sucede, puedes tener visiones diferentes, ¿cachai? Entonces, un ejemplo por lo que se pelea hoy en Chile, que la libertad de, de tener más recursos, de tener todo, es lo que pasó en Brasil y lo que está pasando en Venezuela. Pero es que nosotros no lo vemos porque estamos en Chile. Entonces, cálmate. Y en Colombia también, Exactamente, lamentablemente entonces creo las cosas. hay que tomar mucho cuidado con eso porque en realidad cuando estamos dentro estamos influenciados por el movimiento, pero cuando estamos fuera, como que podemos ver mejor. Exacto, lo que nos pasa a nosotros, y que, bueno, ahora que yo he tenido contacto con más colegas de otros países, sobre todo de Colombia, bueno, en tu caso Brasil o de España, es que nosotros tenemos esta cuestión, el muro de la cordillera de los Andes, y yo creo que a ti te pasó en el colegio, como que estaba Chile, Argentina, Perú, Bolivia, y de ahí para allá no había nada, Nah, ¿cachai? Entonces como que había gente, pero no existía mucho, nadie sabía muy bien lo que hacía. Y yo creo que eso es lo que también tenemos que evitar en la quina. O sea, si alguien llega con una técnica nueva, obviamente uno mira, ve, muéstrame datos, qué sé yo, hacerse los pero hueones, hay que hacerse el hueón, no hay que hacerse... exacto. Hay que mirar así como, está interesante, Sí. pero Y el no que ir se de la cree cabeza ni más también es el que gana. rechazarla de una, ¿sí? Yo creo que son Sí, esas dos cosas. sí. Oye, Pero ya pues bueno, José, no sé cuánto dura esto, ¿una hora? sí. Mira, el ¿Una Kineblato hora? me está echando y dice sal de ahí. Mala onda el Kineblato Eh, es como la que- wea, como diría el profesor Rosa. sí, no, Cristian fue compañero mío internado, así que No, no, lo sacamos, lo bloqueamos el tiro. No, mentira. súper súper buena onda. El otro día quise hacer una live de él, pero dijo que era muy feo, así que no quería participar. Puta, weón, ponte un filtro, alguna weá, pero... Hay uno de limón que no se te ve ni la cara, Claro. la pura boca y los. Sí. Oye, te agradezco por darte el tiempo. Yo sé que hoy día estuviste súper atareado. Se me hizo cortito. Bueno, está abierto Kinet, que es básicamente una sede para experimentar lo que sea. No hay ningún límite, ni si queréis mañana hablar de naves espaciales, me da lo mismo, ¿cachai? No Claro. tengo, como nadie me patrocina, no tengo ni recurso, nadie que me compre, podemos hacer lo que queramos. Las puertas abiertas para que hables cualquier tema. Todas Y las no sé si puertas. queréis promocionar algo que estabais haciendo, ahora último. Ah, mira, sí, lo que nosotros estamos haciendo, vamos a hacer live todos los días martes y vamos a hacer la live así con personas que piensan totalmente diferente para conversar esto y que se creen discusiones para que las personas como que digan, no, yo creo en esto, yo creo en esto, y ellos tomen las decisiones. Y, y principalmente nosotros estamos haciendo, bueno, tenemos el curso de los Lumbar 2.0, que lo relanzamos de nuevo y Y nada, voy a estamos dejar el link por alguna parte. sí, se vende por Hotmart. Yo te tengo que pasar el link hasta vez, acuérdame de eso. Y, y también tenemos el 20 de mayo, el día 20 de mayo nosotros vamos a lanzar nuevamente todos los cursos online en español, que sería el de Chad Cook, que sería el de Joe Gibson de hombro, sería el de Mark Laslet de dolor sacroiliaca o dolor permanente lumbar. Tenemos el de Mike Stewart sobre dolor, tenemos el de Flavio Bonet de corrida, de corredores, y yo creo que son esos. Sí, son esos que tenemos. Entonces,
Son cursos que están traducidos en español, que tienen bastante evidencia, que están bien actuales, y que para las personas que me siguen en fisiomanipulativa, de $300 que está el curso queda por 200, entonces me consigo 200 reales, $100 de descuento. ¿Cachai? Entonces, Está bueno. sí que para las personas que tengan, me siguen ahí y se quedan para la lista de espera para el día 20 de mayo que van a estar todos los cursos disponibles. Creo que Bacán. Sí, entonces, los que quieran venirse para Instagram, acá, arroba. y los que quieran venirse para acá me avisan que tienen que pasar por el sauna gay primero para después Terminan haciendo estar masaje. liberados para venir. Oye, pero en serio, en Kinet.org hay un post que tú escribiste, que yo lo traduje así, más o menos, pero que te orienta a grandes rasgos de cómo irse a Brasil y tener unas nociones básicas, por lo menos. Claro. Sí, ahí no aparece Así. lo del sauna gay. No, no aparece. Lo voy a agregar ahora. Eso, ¿Ya? que te vaya bien. Ahí Puta, hemos muchas hecho gracias. interno. Así que ahí Y estamos. arroba fisio manipulativa, para que lo Sí. sigan. Y cualquier pregunta, háganselo nomás. Vale. ¿Dónde queda el sauna gay y todo eso? Ya. Nos vemos. Vale, nos vemos. Que estés bien. Chao. Chao, chao.